Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenidos a este tiempo de Torá al Instante, originando en la ciudad de Cherryville, Israel, Casa Integral. Para todas las naciones, mis amados, muchas gracias por su compañía. Hemos venido desarrollando en estos últimos días o semanas con respecto al conflicto, obviamente, para el tiempo de grabación de este programa, bueno, para el tiempo de los tiempos, porque es un conflicto que ha permanecido a lo largo de la historia. Israel en este momento frente a la situación de Gaza. Hemos ido observando detenidamente los detalles, como tal, la ciudad, Israel, la problemática, la guerra, la invasión, la violación de fronteras, el contexto geopolítico, la geoeconomía y, por supuesto, desde el punto de vista geotoraico. Gaza, al hablar de Gaza, hablamos de un pueblo palestino, hablamos de Irán, hablamos de los filisteos, hablamos de Jordania, Cisjordania, Transjordania, Gaza propiamente. Todos estos nombres para nosotros, por supuesto, al escucharlos, entendemos la situación, repito, geográfica del tiempo de hoy. Pero estos nombres aparecen y están registrados en los textos bíblicos desde el comienzo. Muchos años han cambiado de nombre, han cambiado geográficamente la distribución de las tierras, pero el contexto sigue siendo el mismo. El conflicto continúa. Como diríamos, y lo hemos mencionado en otros tiempos, lo mismo que antes. Pero lo importante para comprender el conflicto desde el punto de vista o de una manera geotoraica, evidentemente es hacernos preguntas y hacernos las respectivas respuestas. Por ejemplo, pregunto, ¿por qué Israel es pueblo escogido? En nuestro parashá de Lech Lecha hacíamos una pregunta, ¿por qué fue elegido Abraham? Particularmente, ¿por qué Abraham? Un hombre que está en Ur de los Caldeos, una familia de idolatría, etc. Y vimos respuestas. ¿Por qué existe un Cisjordania? ¿Por qué existe un Transjordania? ¿Por qué existen lo que se llamaron en su momento las 4 ciudades santas de Israel? ¿Cuáles son las ciudades santas de Israel? ¿Todas las ciudades de Israel son santas? Interesante. Belén, se dice del lugar donde nació nuestro amado Mashiach. Si es Belén la ciudad del nacimiento de nuestro Mashiach, ¿sabe usted, mi amado hermano, en qué lugar geográfico se encuentra ubicada la ciudad de Belén? ¿Qué tal si adelantamos un poco a la historia y concluimos que Belén se encuentra justamente hoy en lo que es el territorio palestino, Cisjordania? Vean qué interesante. Hebrón, el lugar donde la cueva de Macpela reposan allí los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob y las matriarcas. ¿Dónde está ubicado? Hebrón, en el lugar palestino, en Cisjordania. Entonces, cuando nos hacemos estas preguntas y empezamos a entender el conflicto desde un punto geotoraico, pues muchas cosas se nos aclaran y repito, la Torá nos habla con absoluta precisión sin ninguna posibilidad de error. Escrito está. Así es que tenemos mucho tema para tratar durante la semana y estamos dando continuidad, repito, a las semanas anteriores. No quiero perder este hilo que estamos llevando porque nos va, repito, a dar mucha claridad frente al conflicto.
La última semana mencionábamos cómo el rey Ezequías, ustedes recuerdan la historia, rey de Judá, había hecho una labor extraordinaria como rey, después de que su padre Acaz había sido un completo fraude, si puedo usar esa palabra entre comillas, como rey, permitiendo todo tipo de paganismo e idolatría. Viene Ezequías y recupera la honra, el nombre de Adonai, establece la Torá y perfecciona, él purifica el templo y se da comienzo a todo un tiempo maravilloso de adoración. Sin embargo, vimos que para aquel tiempo del rey Ezequías vino un ataque poderosísimo, de los más grandes que se puede tener en la historia, hacia la ciudad de Jerusalén, en el que él era rey. Y Senecarib, este rey asirio, viene con todo un ejército, por supuesto, armado, por supuesto, con armas que no se conocían para aquel tiempo, en aquel momento, con una preparación militar, de fuerza militar poderosa, ante la cual evidentemente Jerusalén y el pueblo y el ejército de Jerusalén no tenía realmente mucho que hacer frente a este ejército asirio en medio de una batalla. Sin embargo, ocurrió algo extraordinariamente importante, y es como un ángel, en una noche se presenta un ángel, un ejército celestial, un ángel, y ese ángel causa la muerte a 185,000 soldados asirios. Nuestro tema va enfocado a cómo a lo largo de la historia de las guerras por las que Israel ha enfrentado a través de los siglos, sin lugar a dudas, la presencia celestial ha estado presente. Ustedes, cuando tengan algún tiempo disponible, por favor, aquí en YouTube van a encontrar testimonios de los militares, oficiales de guerra, israelitas, que participaron en los diferentes conflictos que han existido, que aún viven y que han dejado sus testimonios. Y en la medida en que ellos narran estos testimonios, nos cuentan con precisión y detalle cómo, evidentemente, frente a la muerte, frente al adversario, frente a la incapacidad, frente a la batalla perdida, Adonai ha enviado su ángel, y ese ángel ha obrado de manera absolutamente sobrenatural y ha librado de la muerte a muchos de estos oficiales que hoy pueden, repito, compartir sus testimonios. Escuché varios de estos testimonios, y pues no me cabe la menor duda de que lo que están narrando, de la manera tal cual lo narran, evidentemente corresponde a una experiencia única y personal de cada uno de ellos, de la manera, repito, como un ángel les guardó su vida. ¿Esto por qué lo traigo a colación? Porque si usted recuerda, y vamos a tratar esta semana de enfocarnos en esa línea, cuando vino la famosa guerra de los 6 días, la famosa guerra de Yom Kippur, recordemos que Israel está en un conflicto de guerra con los países árabes, y entre ellos encontramos también al pueblo egipcio. Los egipcios para aquel tiempo tienen un poderío de arma especialmente aérea, unos prototipos de aviones de guerra que pues difícilmente otro pueblo del entorno del Medio Oriente podía tener. Es decir, que las posibilidades de triunfar en la famosa batalla o en la famosa guerra de los 6 días, la famosa guerra de Yom Kippur, la veremos un poco más en detalle en la semana, nos lleva a concluir cómo, por una estrategia militar dirigida única y exclusivamente, no por sabios, no por generales expertos, no por hombres de guerra, por un ejército, sí, un ejército poderoso, pero que frente a los egipcios y a los emiratos y a los árabes en general, pues había una diferencia. Y sin embargo, Israel prácticamente en un día y medio destruyó todo el arsenal de aviones y armas de los egipcios. Y con ello vino una batalla y una ganancia extraordinaria, cual fue, repito, la guerra de los 6 días, cuando habían sido tomados por sorpresa, cuando no tenían en su momento la manera como contraatacar de manera directa y ganar. Era una batalla, entre comillas, perdida.
Y cuando escuchamos los testimonios, yo los invito, vayan a YouTube y por favor pidan allí en el buscador la Guerra de los 6 días, Yom Kippur, y escuchen la información, los detalles de cómo los militares que participaron en estas batallas, tanto egipcios como árabes como israelitas, cuentan los acontecimientos. Entre otras cosas, por ejemplo, uno de los aspectos que me impresionó, cómo los soldados egipcios abandonaron sus tanques, sus misiles, su armamento y huyeron despavoridos, dejando todo el valor que estos armamentos significan, que tienen una representación de miles de millones de dólares, totalmente abandonados, y repentinamente abandonan, repito, todo lo que tienen y huyen impresionados frente al poderío de Israel. Y la pregunta que todos los israelitas se hacían es, ¿y por qué huyen? ¿Qué está pasando aquí? Y se ha llegado pues a la gran conclusión que los egipcios y los enemigos de Israel en su momento vieron lo que los israelitas no veían: el ángel, los ángeles, el ejército celestial. Y es lo que los testimonios de hoy narran. ¿Ustedes qué vieron? Vimos una luz inmensa que nos enceguecía y nos atormentaba y tuvimos que huir apresuradamente. Bueno, como estas varias historias, que sería, repito, muy interesante que ustedes, por favor, se tomen un minuto en sus ratos de descanso, tómense un minuto, vayan al internet, aprovechen la herramienta y busquen la información sobre Yom Kippur, la guerra de los 6 días. Muy bien, hermanos, vamos a irnos adentrando un poco al contexto de la semana, repito, porque hay bastantes temas que considerar. Tengo aquí en mi navegador una lista de 50 aproximadamente temas relacionados con el mismo concepto que tendríamos que ir evaluando poco a poco en la medida que la semana avance. Pero quiero ir dando comienzo con una lectura en el capítulo 5 del libro de Josué. Acompáñeme por favor al libro de Josué en el capítulo 5. Vamos a leer el capítulo 5 hasta el verso 13 de la segunda parte del capítulo 5 para comprender hacia dónde estamos enfocados. Acompáñame por favor en la lectura. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, présteme por favor mucha atención a la lectura. Ubíquese por favor en el mapa de Israel. Todos conocemos como la bota, que es ese pequeño territorio de Israel. Observen que está el río Jordán y en la parte inferior está lo que se conoce como el Mar Muerto, ¿recuerdan? Entonces tenemos el norte, el sur, tenemos el este y tenemos el west, el occidente. Observen lo que dice la lectura. Dice: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, este occidente que nos está mostrando, la tierra de lo que hoy es Jordania. Por favor, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Adonai había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado. Desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Es decir, aquí estamos viendo el tema que traemos. Todos escucharon el poder de lo que Adonai había hecho a favor del pueblo de Israel. Vamos a repetirlo. Dice la palabra: oyeron cómo Adonai había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieren pasado. Aquí vemos el poder, y voy a decirlo entre comillas, armamentista del ejército celestial. Secó las aguas del río Jordán hasta que el pueblo de Israel todo pasó al otro lado. Desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Desfalleció el corazón de sus adversarios. Así desfalleció el corazón de los árabes, así desfalleció el corazón de los egipcios, así desfalleció el corazón de los asirios, porque siempre que hay una intervención divina, una intervención celestial, pues no son los misiles, no son las bombas nucleares, es solo el poder de Adonai obrando. En aquel tiempo Adonai dijo a Josué:
hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esto es, circuncidó, sabemos la circuncisión, el prepucio. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto, por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto, por el camino después que hubieran salido de Egipto, no habían sido circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Adonai, por lo cual Adonai les juró que no les dejaría ver la tierra, la cual Adonai había jurado a sus padres que nos la daría. Tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Adonai dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por el cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta el día de hoy. Esto es, en el tiempo moderno, Galal. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Importante. Al otro día de la Pascua o de Pesá, comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná. Esto es importantísimo, hermanos. Durante 40 años nunca había faltado el maná en la puerta de su casa. Y para el día 6, doble porción de maná. Interesante. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Muy bien. Vamos aquí al verso 13. Acompáñenme, estoy en Josué capítulo 5, verso 13, y aquí viene el punto importante hacia donde vamos enfocados. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él. ¿Lo puedo repetir, por favor? Vamos a repetir esta lectura que es extraordinariamente importante. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, le hace una pregunta: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Qué interesante, hermano. ¿Quién es este hombre que Josué observa? Se acerca, ve que tiene una espada desenvainada y le hace una pregunta, pues, que pareciera un poco fuera de lugar. ¿Eres de los nuestros o eres un enemigo? Bueno, si fueses uno de los enemigos, pues supongo que sería identificable por su estructura, su perfil, su tipo de ropa, no sé, el color de su piel. Si fuera uno de los israelitas,
pues Josué lo identificaría de manera inmediata, pero le hace una pregunta a un varón que denota inmediatamente por la pregunta que no define si es de los suyos o es uno de los enemigos. Qué interesante. Esto, repito, muy interesante porque cuando vemos algunas de las series, y debo confesarles que he tenido que sentarme o descansando ya en las horas de la noche, ver una serie que se las voy a recomendar, no soy de recomendar series, pero esta en particular tienen que verla. Aquí en internet disponible, permítanme un segundo si la puedo ubicar. Denme un segundo porque no tengo exactamente el nombre de la película. A ver, una serie que encuentran disponible en Netflix, Fauda. Fauda narra la historia de un equipo de seguridad, de un equipo de militar, civil, digamos como de la central de inteligencia de Israel, que se encargan de operaciones especiales dentro de lo que es el contexto de la seguridad de Israel. Estoy seguro que muchos de ustedes la han visto. Yo les confieso que la vi hace ya unos 2 años y la he tenido que repetir en estos días, porque muestra con tal precisión y detalle todo lo que tiene que ver con el entorno de Israel, las clases de personas, su carácter, su cultura, versus Gaza, la ciudad de Gaza, una ciudad de maldición, una ciudad de miseria, una ciudad, según lo que se puede ver y como ellos la describen cuando van a Gaza, cuando tienen que enfrentar a los hombres del grupo Hamas, la estructura militar de estos hombres, su violencia, su estructura, su disciplina también por demás, etcétera. Es muy interesante, pero a lo que quiero llegar es cómo este grupo de israelitas que forman este equipo especial de seguridad o de avanzada se infiltran entre el pueblo de los palestinos. Por lo tanto, asisten a las sinagogas, tienen que practicar todo tipo de rituales con tal perfección que pasen totalmente desapercibidos. Hablan el idioma, practican su religión, conocen sus detalles, cómo viven, cómo se alimentan, cómo piensan, cómo visten. No pueden usar un tipo de calzado que sea propio de Israel, o usar una manilla, o usar una kipá, por favor, etcétera. Todo tiene que ser tan perfecto que pienso por un momento en esta historia que estamos leyendo de Josué, a la pregunta, ¿eres de los nuestros o eres de los enemigos? Porque este grupo, cuando están en una situación, han sido secuestrados 2 jóvenes israelitas y han sido llevados a través de los túneles, y muestran la estructura de los túneles, la manera como comunican bajo tierra miles de kilómetros de un lugar a otro, atravesando la misma frontera. Es impresionante lo que uno puede ver a través de esa serie. Es sin duda una gran película, y repito, es muy oportuna verla porque nos permite establecer e identificar hechos tan reales, tan palpables como los que se están viviendo hoy. Cuando veíamos la película con mi amada esposa, decíamos, wow, es impresionante lo que puede estar ocurriendo en este mismo segundo, exactamente las escenas que estamos viendo. Entonces se las recomiendo, véanla por favor. Y repito, hago la mención porque me parece muy interesante la pregunta que hace Josué en este punto. ¿Eres tú de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y esto lo traje a colación porque justamente hay un momento de la escena en que los hombres del grupo de Fauda han ingresado dentro de un grupo enorme del ejército de Hamas, disfrazados como ejército de Hamas, y ellos entran allí, forman parte de ese ejército, no los reconocen, están allí establecidos, hasta que finalmente en la historia, por alguna circunstancia, alguien dice, pero estos hombres no pareciera que son de los nuestros. Ahí está lo interesante de la pregunta. Entonces vamos a la respuesta. Vamos en el capítulo 5, verso 13 de Josué. ¿Eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y este hombre respondió, no, mas como príncipe del ejército de Adonai he venido ahora. Por favor, usted quiere leer conmigo
nuevamente, y perdóneme que repita porque es que quiero que esto quede muy claro, porque si no clarificamos esto no podré avanzar en los temas que tenemos para esta semana. Dice este hombre a quien le pregunta a Josué, ¿eres de los nuestros o eres de mis enemigos? No. Mas como príncipe, por favor subraya aquí la palabra príncipe, como príncipe del ejército celestial, como príncipe del ejército de Adonai, he venido ahora. Esta misma experiencia que Josué está viviendo aquí ha sido la misma experiencia que los ejércitos reales hoy de Israel, aquí en nuestros tiempos. Digo reales en el sentido de nuestros tiempos. En 1948, en 1967, ahora mismo en el siglo XXI, en el 2023, cuando están ocurriendo estos acontecimientos de Israel-Gaza en vivo y en directo, esto mismo está ocurriendo justamente hoy. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Y le dijo, ¿qué dice mi Adón a su siervo? Y el príncipe del ejército de Adonai respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Adonai dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Observen, 6 días. Subraye, por favor, 6 días. Recuerden, la guerra de Israel, la de las últimas, en el 67, la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur, la guerra de los 6 días. ¿Qué le dice Adonai? Durante 6 días, 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos, o sea, el shofar, los shofar de carnero, delante del arca. Delante del arca, por favor, subraye delante del arca. Yo estoy seguro que usted lo ha leído innumerables ocasiones. Pero repito, necesitamos leerlo con entendimiento, observación y descripción. Porque evidentemente lo que ocurre en Jericó es un asunto totalmente sobrenatural. Estamos entendiendo que Jericó es una ciudad de las más antiguas del mundo, totalmente amurallada, tan extraordinariamente fortificada que nunca antes jamás había sido penetrada a través de ningún ejército, por poderoso que pudiese ser. Esta era una barrera infranqueable. Pero vamos a ver cómo Adonai le dice a Josué, ya te entregué esa ciudad y te entregué a su rey. Lo único que tienen que hacer es, durante 6 días, marcharán de continuo en círculo alrededor de toda la muralla. Llevarán sus shofar y estarán entonando el sonido de shofar. Pero además, aquí hay algo muy importante. Dice, con sus shofar delante del arca. Delante del arca. Y si puedo decirlo, y lo puedo decir entre comillas, y vamos a tener que hacer aquí un pequeño paréntesis, o yo voy a tener que hacer un pequeño paréntesis para que hagamos sobre este punto en particular un estudio un poco más detallado. Permítame llegar aquí al arca. Quiero resaltar específicamente esto. ¿Por qué hago esta mención? Porque el arca tiene una característica extremadamente importante en esta historia. El arca tiene poder. Voy a dejarlo en esta expresión sencilla. El arca tiene poder. El arca tiene poder. Acerca del arca, si se hace un estudio minucioso del arca, esa arca que desapareció con el tiempo, ustedes saben,
tenía algo en particular. El que guardó el arca en su momento, extremadamente bendecido fue junto con su familia. Ahora, el pueblo de Israel, el ejército de Israel está frente a una muralla. Lo único que hacen es que el arca va adelante, los chofaristas entonan el sonido del chofar, y entonces al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer, no más. Y cuando toquen prolongadamente el chofar, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuernos, los chofar, delante del arca de Adonai. Y dijo el pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Adonai. Y así Josué hubo hablado al pueblo. Los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno del carnero, pasaron delante del arca de Adonai y tocaron las bocinas y el arca del pacto, que Adonai los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Aleluya. Así que él hizo que el arca de Adonai diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Adonai, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas del cuerno de carnero, fueron delante del arca de Adonai, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban tras el arca de Adonai mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera lo hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron la vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron la vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Adonai os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Adonai con todas las cosas que estén en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en la casa con ella, por cuanto escondieron a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros, guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema del campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Adonai, y entren en el tesoro de Adonai. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y lo tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que estaba en esta ciudad: hombres, mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Adonai la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento,
diciendo: maldito delante de Adonai el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eché los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Está pues Adonai con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Bueno, me tomé el tiempo de leer el texto del capítulo 5, 6 completo, porque sin lugar a dudas la historia en su narrativa, que es bastante detallada, nos muestra, obviamente, palabras más, palabras menos, las escenas que estamos viviendo exactamente hoy. Ahora, aquí es importante hacer una relación y una comparativa que pareciera ser no muy comparable, pero que tiene un gran significado. ¿Cuál es? La función del arca. Si nos preguntamos por un momento por qué fue tan importante que el arca fuese delante del ejército y el sonido de la trompeta, pues el arca aquí representa el poder. Recuerden, poder. Hay un poder sobrenatural allí. Pero ese poder lo vemos representado hoy en el siglo XXI, en la tecnología del siglo XXI. Es decir, los rayos láser, la cúpula de hierro, los misiles, los aviones ultraveloces que rompen la velocidad del sonido, que lanzan bombas con profundidad y con daños desorbitantes. Es decir, el arca representa ese poder del armamento que el ejército de Israel tenía en su momento frente a una situación tan delicada como era la muralla de Jericó, que nunca, por supuesto, repito, ejército alguno la había podido siquiera tocar. Vemos que hay una respuesta en esta historia, y la respuesta es un ángel enviado, príncipe de Adonai, príncipe de los ejércitos de Adonai. Usted se ha preguntado por un momento hoy en la historia que estamos viviendo a través de televisión, internet mundial, las escenas que vemos con absoluta claridad, momento a momento, segundo a segundo, pues definitivamente son escenas que, si lo meditamos por un segundo, nos daremos cuenta cuánta gente en medio del caos, no miremos responsabilidades o seamos acusadores de la culpabilidad o no del uno o del otro. Cuánta muerte, cuánta devastación, cuánto dolor, cuánto sufrimiento detrás de toda esta historia. Cuántos acontecimientos aún siquiera todavía hoy no alcanzamos a conocer, siquiera aún a dimensionar lo que verdaderamente está ocurriendo en las escenas que verdaderamente, repito, están ocurriendo en el lugar de los hechos. Vemos muchas cosas, hacemos opiniones, algunas ligeras: ¿por qué ocurre esto? Israel está siendo un poco genocida, si puedo usar esa palabra, pero hermanos, es que no estamos combatiendo, repito, no estamos combatiendo a gentes inocentes, no estamos combatiendo a personas que pues se les ocurrió hacer una pasadita a Israel y causar un ligero daño. Estamos hablando de gente con una mentalidad absolutamente cruel, perversa, absolutamente dañina, y se está haciendo una justicia que sé que es muy difícil probablemente comprender en un momento de guerra como este, pero que sin lugar a dudas es necesario que todo esto ocurra. Escrito está, escrito está. Y como escrito está, pues lo vamos a tener que ver, por supuesto, en el tema que veníamos de la semana anterior para continuar la historia. Y esto lo vamos a mirar, repito, en el transcurso de la semana con detenimiento. Apenas lo estamos mencionando e introduciendo esta semana. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 38, nos encontramos frente a una historia que también estoy absolutamente seguro que usted ha escuchado a lo largo de toda su vida espiritual, sea nivel 1, sea nivel 2, sea nivel 3, sea el nivel en el que usted haya estado en el estudio de la palabra. Estoy absolutamente seguro que usted ha escuchado esta historia. La vamos a estudiar esta semana. Libro de Ezequiel, capítulo 38. Vino a mí palabra de Adonai diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Got en tierra de Magot. Por favor, lea con detenimiento lo que estamos observando. Lo voy a repetir.
Profecía contra God. Vino a mí palabra de Adonai diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra God en tierra de Magot, porque usted escuchará con mucha frecuencia que se habla de la profecía de God y Magot. Y para mucha gente entendían que God y Magot eran dos personajes, pero God es uno y Magot es un lugar. God es una persona y Magot es un territorio. Haga claridad en la lectura para comprender hacia dónde vamos. Dice entonces: príncipe soberano de Mesech y Tubal, y profetiza contra él. ¿Contra quién? Contra el rey Magot, que es rey de un lugar llamado Magot. Y di: así ha dicho Adonai el Adón, he aquí yo estoy contra ti, oh God, príncipe soberano de Mesech y Tubal. Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos, jinetes, de todo, equipados con gran multitud de pavases y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus, Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarmá, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí muchos días serás visitado. Al cabo de 20 años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Adonai: en aquel día subirán palabras en tu corazón, y concebirás mal pensamiento, y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatarles despojos y tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones. Bueno, esta historia, repito, la veremos en detalle. Son temas que están ocurriendo, repito, proféticamente justamente ahora. Pero como están ocurriendo y no las comprendemos, no lo leemos, no vamos a la palabra, pues pareciera ser que no entendemos qué es todo esto que está sucediendo en nuestros tiempos. Seguimos con las preguntas. Dentro de las preguntas y algunas de las que ustedes me envían, procuro dar respuestas para ir introduciendo el tema y buscar nuestro objetivo con claridad. Pregunta importante. ¿En los tiempos de Yeshua existía el pueblo palestino? ¿Yeshua compartió con el pueblo palestino? ¿Belén hoy pertenece a Cisjordania, pueblo palestino? ¿Hebrón pertenece al pueblo palestino? ¿Está en los territorios de Cisjordania? Recuerden que hay Cisjordania y hay Transjordania. Eso es importante que lo tengamos presente. Los creyentes, por supuesto, confesamos con nuestro corazón, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, a nuestro amado Yeshua. Y asimismo, como lo confesamos y reconocemos su deidad, pues obviamente reconocemos su Ejad, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Reconocemos su grandeza y, por supuesto, a su vez reconocemos también su humildad, y reconocemos todo el Bereshit, toda la creación, y reconocemos su lugar de nacimiento, y reconocemos su humildad y su humanidad, sin perder su divinidad, por favor. Entonces es interesante notar que Yeshua nace en Belén. Si usted visita, bueno, en estos días obviamente no, pero si usted visitó Israel en los últimos meses o años antes de este conflicto, estoy absolutamente seguro que usted fue a Cisjordania, a Belén, en Cisjordania, y visitó lo que se conoce como la Iglesia de la Natividad. La Iglesia de la Natividad. Entendamos que en Israel hay 3 grupos: el católico, el musulmán
y los judíos. Vamos a decir 3 religiones, que es como usualmente se les llama. Los católicos, dentro de los católicos estamos hablando del contexto católico cristiano, los musulmanes y los judíos. Y los 3 grupos van a visitar el lugar de Belén, llamado la iglesia de la Natividad, más por el sentido católico, porque así corresponde, ese es el nombre que ellos le han dado. Pero lo que quiero significar y que es muy importante es, repito, que allí, en ese lugar de nacimiento, pues está ubicado en Jordania, en Cisjordania, lugar palestino. Si usted quiere visitar Hebrón, como ya lo he mencionado en varias ocasiones, Hebrón es una ciudad hoy bastante difícil, extremadamente delicada, extremadamente insegura, es una ciudad muy conflictiva, extremadamente peligrosa. De hecho, si usted ha visto algunos de los reportajes de los soldados de Israel, saben que prestar el servicio militar en Israel en muchos lugares está bien, pero prestar el servicio militar en Hebrón es uno de los puntos de mayor alto riesgo para un joven que preste servicio militar en las fuerzas del ejército de Israel. Jordania, específicamente Hebrón, es un lugar de extremo cuidado. Allí vivió nuestro amado Yeshua, en concreto frente a un grupo llamado palestino, que tienen por supuesto una cultura, que tienen también por supuesto toda una historia. Ahora, cuando recorríamos, mirando lo que es la geografía, en el libro de Mateo, acompáñame un momento por favor a Mateo, miremos el capítulo 4, no sé cuántos de ustedes lo habían considerado en algún momento. Hace unos días escuché una entrevista al señor embajador de Palestina con sede en Bogotá, Colombia, y este hombre, el embajador de Palestina en Bogotá, Colombia, hizo una frase que me trajo a colación el tema que estamos también tratando. Dijo, nuestra región de Cisjordania es un lugar bíblico. Allí tenemos la cueva de Hebrón, allí fue enterrado nuestro patriarca Abraham, nuestro patriarca Isaac, nuestro patriarca Jacob. Está hablando un palestino. Allí nació, lo dijo pues en su cultura, Jesús. Tenemos el lugar de nacimiento de Jesús, es decir, que la Biblia se desarrolla justo en nuestro territorio. Y dije por un momento, wow, nunca lo había visto desde ese punto de vista. ¡Qué interesante! Entonces no es simplemente escuchar una noticia o simplemente escuchar una entrevista, sino observar con detenimiento las palabras que se dicen, porque mucho tenemos que aprender. Mateo capítulo 4, vamos a tomar el verso, leámoslo desde el verso 21. Mateo capítulo 4, verso 21. Dice, pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Verso 23. Y recorrió Yeshua todo Galilea. Esto aquí es Palestina. Recorrió Yeshua todo Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Importantísimo. Aquí la palabra Palestina significa tierra de los filisteos. Préstele mucha atención porque ya hace unos días hablamos de los filisteos, hace unos días hablamos de Nínive, hablamos de Jonás, hablamos de todo lo que los ninivitas y los filisteos han hecho y cómo han transcurrido geotoraicamente la vida de estos pueblos. Entonces la palabra Palestina, para hablar del pueblo palestino, su nombre origen es filisteos, tierra de los filisteos. Entendamos, por favor, repito, que no solamente estamos hablando del pueblo palestino en el sentido moderno, sino estamos hablando del mismo pueblo que la Geotorá nos enseña, que es el pueblo de los filisteos. Por favor, observe. Si usted ha estado siguiendo Torah al Instante las últimas 3 semanas, creo que estamos conectados, diría la hermana Janet, estamos conectados
en el tema que estamos tratando, y evidentemente lo estamos tratando y lo estamos entendiendo de una manera geotoraica. Ahora podemos comprender con quién nos estamos enfrentando. Israel, pueblo escogido, que ya veremos esa pregunta, ¿por qué es el pueblo escogido? Frente a unos hombres bélicos, peligrosos, que no tienen corazón, guerreros hasta la muerte, llamados los filisteos, o sea, el pueblo palestino. Ha recibido diversos nombres a lo largo de la historia. Fueron los cananitas, también estuvieron y son parte de la tierra de Judea, lo que hoy se conoce como Tierra Santa. Esta tierra es una tierra que ocupa el territorio de Asia Occidental, situado entre el Mediterráneo, o sea, la parte del oeste, Siria al norte, muy importante. Estamos leyendo desde el punto de vista toraico. Siria al norte, préstele mucha atención, Siria al norte, el desierto de Arabia por el este y la península del Sinaí al sur. Es una franja de tierra que forma un trapecio de 50 y 100 kilómetros en sus bases y de 220 kilómetros de altura. El clima de Palestina se caracteriza por tener varios veranos muy calurosos, secos, e inviernos templados y no demasiado lluviosos. Su agricultura es muy parecida a la del secano español, en las llanuras, cereales y en la sierra vid, olivo e higuera. De oeste a este se pueden distinguir en Palestina 3 grandes regiones naturales. Mucha atención. La llanura costera, la zona montañosa que recorre el país de norte a sur, a ambos lados del río Jordán. Recuerden que aquí el río Jordán cumple una función extraordinariamente importante. Si usted, mi querido amado hermano, que ha visitado Israel, espero que sí, cuando visitamos Israel, un lugar al que tenemos que ir, por supuesto, será al famoso Mar Muerto. Ese río Jordán y ese Mar Muerto están conectados. Ese Mar Muerto está ubicado ¿dónde? Está ubicado en Palestina. Es decir, que muy probablemente ustedes han visitado Israel, han caminado por muchas calles de Israel, pero realmente las calles de Israel por las que han caminado son territorio cisjordano o territorio palestino. Y sin darnos cuenta, caminamos por allí. En la depresión del río Jordán, en la que se halla el Mar Muerto y el Mar de Galilea, llamado también Mar de Genesaret o de Tiberíades, el Jordán divide el territorio en 2 grandes regiones, lo que se conoce como Cisjordania al este del río y Transjordania al oeste del río. Por favor, ubíquense, tenemos al norte, está Irán, tenemos al lado oeste lo que es Transjordania, que es Jordania propiamente, Transjordania. Transjordania significa después del Jordán y Cisjordania significa antes del Jordán. Interesante, préstele atención a eso. Tenemos el río Jordán, al oeste está Transjordania, después del Jordán. Y al este tenemos Cisjordania, donde está Belén, donde está Hebrón, y a esto se le conoce como antes del Jordán, Cisjordania. Ahora es interesante porque aunque es un territorio palestino, está custodiado, vigilado por el ejército de Israel. Muy importante. Aquí es donde entonces podemos considerar que no necesariamente todo el pueblo palestino tiene el pensamiento Hamás, ese pensamiento maquiavelo del grupo terrorista Hamás. El Jordán divide el territorio entonces en 2 grandes regiones, Cisjordania al este del río y Transjordania al oeste. En la Cisjordania se encuentran escalonadas de norte a sur las regiones de Galilea, Samaria y Judea. Observen por favor los nombres que estoy mencionando. De norte a sur de lo que es el territorio de Jordania, a lo largo del río Jordán, tenemos Galilea. Lo acabamos de leer en Mateo, estaba caminando Yeshua con sus discípulos por Galilea, es decir, por Cisjordania. Y allí tenemos Galilea, Samaria, Judea.
Galilea es una región montañosa al norte de Palestina. Es una tierra fértil con una llanura bastante interesante frente al mar de Genesaret. En su parte montañosa están las poblaciones de Naín, Nazaret y Caná. La llanura del mar de Genesaret es abundante en cereales, frutas, vid, olivos, así como en pesca y sus derivados. Allí están también las ciudades de Capernaum, Corazín y Betsaida. Maravilloso, hermano, porque si usted hace la tarea y estudia Capernaum, Corazín y Betsaida, recordará los acontecimientos que Yeshua celebró en cada uno de estos lugares. Recuerden qué pasó en Capernaum. Entró al mar, recuerdan, tomó una embarcación. Fue en esa embarcación y les dijo, es necesario que pasemos al otro lado. Llegó al otro lado del mar, y se encontró ¿a quién? Al ganadero, recuerdan, al Gad, de la tribu de Gad, endemoniado al otro lado. Interesante. Ya lo enseñamos en programas anteriores. Muy bien. Por haberse fusionado la población con extranjeros no judíos, los galileos no eran bien vistos por los judíos fervientes, que llamaron a la región Galilea de los Gentiles, algo así como un distrito de ateos. Samaria. Esta ciudad se encuentra ubicada entre Galilea y Judá. Es una tierra muy fértil, con un alto nivel urbanístico. Sus habitantes nunca fueron auténticamente religiosos como pueblo judío, ya que muchos de ellos descendían de colonos extranjeros. Los samaritanos eran seguidores de la Torá, admitían única y exclusivamente lo escrito en la Torá, rechazaban cualquier libro que no fuera establecido en la Torá, aún los del Tanaj, y no reconocían a Jerusalén como su centro de estudio toraico. Claro, ustedes recuerdan, los samaritanos, ¿recuerdan? Teníamos aquí ahí ya la división que tenemos de la casa de Israel. Dijimos que no como dos casas, sino la casa de Israel, una al norte y la otra al sur, pero es una casa, la casa de Israel. Ellos tienen su templo en el monte Gatzerín, ya lo vimos, en Siquén, y entre ellos y los judíos existía una incomunicación, una diferencia de opinión, para no decir, como lo dice este texto, el odio mutuo. Creo que lo que había era una diferencia de opinión. Las ciudades más importantes entonces para Samaria son obviamente Samaria, Siquén y Cesarea. Todos nombres geotoraicos que los hemos estudiado, que los escuchamos a diario y que están allí. En el año 15 del reino del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes, virrey de Galilea, y su hermano Felipe, virrey de Iturea y Tranconítide, y Lisanio, virrey de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Adonai sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Esto es Lucas capítulo 3, verso 1 y 2. En el año 63 antes de Machía, Pompeyo conquista Jerusalén y Palestina Palestina. En el año 63, Pompeyo conquista Jerusalén. Y Palestina pasa a depender del poder de Roma. Cuando nace Yeshua, entonces gobierna en Roma el emperador Octavio Augusto. Cuando Yeshua muere es el emperador Tiberio. Esto es 14 después de Machía al 37 después de Machía. En los territorios conquistados, Roma procura conservar las costumbres locales. Se reserva la política exterior, controla la moneda y los caminos y exige un tributo elevado. Para conseguir estos fines se sirve de hombres fieles. El judío Herodes el Grande es uno de estos hombres. Roma utiliza a este hombre para gobernar Palestina ocupada. Fue puesto por el Senado como romano, rey vasallo para todo Palestina. Gobernó desde el año 37 antes de Machía hasta el cuarto antes de Machía y estaba obsesionado por mantener su soberanía mediante dos métodos. Uno, estar siempre del lado del que manda Roma y eliminar a los que podía aspirar a su puesto. De hecho, hizo ejecutar a dos de sus hijos acusados de tramar su destitución. Hizo muchas obras públicas, entre las que se encuentran la reconstrucción del templo y la edificación de un teatro y un anfiteatro en Jerusalén. El terreno económico de su reino fue muy prosperado.
Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, mis amados hermanos, porque el tiempo también creo que se nos agotó. Sí, señor, estamos justo sobre la hora. Pero para que veamos cuál importante en la historia y en los acontecimientos del conflicto Israel-Gaza, tenemos que abrir nuestros ojos. Porque nada de lo que está ocurriendo justamente hoy es diferente a lo que ya ocurrió. Ahora, estamos entendiendo cuando hablamos de Israel. Y por favor, ayúdenme en el chat con una tarea para el día de mañana. Entonces, ¿por qué razón Israel es el pueblo escogido de Adonai? Usted sabe la historia que todos conocemos con los árabes, Ismael, Agar, la sierva de Sara, Sarai, un hijo fuera del matrimonio, viene Ismael, viene todo el proceso de los árabes, luego viene toda esta historia de los palestinos, Roma es quien le da la oportunidad de ser llamados así, los filisteos, o sea, los palestinos. Todos estos acontecimientos que están ocurriendo justamente dentro del territorio de los filisteos, Cisjordania y Transjordania, tienen que ver con cada una de estas ciudades, como Samaria, como Galilea, como Judea, como Capernaum, como Tiberias, el Mar Muerto, el río Jordán. Todos los acontecimientos bíblicos están ocurriendo ahí en ese territorio. Mis amados, interesantísimo porque nos faltó hablar del Sanedrín, entre otras cosas, que también el Sanedrín, que significa consejo, reunión de sabios que se sentan juntos a tomar decisiones dentro de lo que es el contexto de la sociedad judía, y todo esto ocurre dentro del contexto de Roma, no pierda de vista Roma. Bueno, mis amados, mucho tema por tratar. Vamos a irlo desarrollando poco a poco. Mañana hablaremos entonces por qué tenemos claro, espero que lo tengamos claro, que Israel es el pueblo escogido de Adonai. Así establecido, los territorios que le fueron entregados desde la promesa de nuestro padre Abraham hasta nuestros días. Importantísimo. Y de allí, repito, comprenderemos el conflicto de todo lo que está ocurriendo hoy en esta geotorá, geopolítica, geoeconomía. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por compartir la enseñanza, gracias por los mensajes. Espero que por favor me compartan e intercompartamos las opiniones frente al programa y lo que viene para esta semana. Vayan estudiando, de hecho, el tema de los ángeles, serafines, querubines, arcángeles, ángeles. Son temas que tenemos que tratar porque todos estos ejércitos celestiales están en este mismo momento participando de todos los acontecimientos que están ocurriendo hoy. Hace apenas unos días una querida hermana aquí de la congregación, Shalom, mi hermana Nancy, me envió una fotografía hermosa. Dice, tenemos que mirar hacia los cielos, como se dice usualmente, porque estamos viendo situaciones que están ocurriendo allí. Y aparecía una hermosa letra hebrea, Shin. La letra Shin, recuerdan, valor 300, que representa esos tres bracitos que representan a nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Tenemos que estar ojos abiertos, oídos despiertos, porque todo está hablando hoy frente al hecho de lo que estamos viviendo. Mis amados, muchísimas gracias. Hasta el día de mañana. Shalom, shalom, muy buen día para todos. Un día especial de bendición para toda la familia de Israel Casa Integral en las Naciones. Shalom. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.